At least on paper, the U.S. and Denmark remain treaty allies. They're both members of NATO. But now you have Denmark looking to the U.S. as a potential threat. Can those two things be true at the same time? Or is the reality that that alliance doesn't truly exist anymore? Oficialmente, señores, Donald Trump lo logró. Bajo este liderazgo, Estados Unidos, el país que durante décadas fue visto como el gran defensor de la libertad, ahora está siendo señalado por sus propios aliados como una amenaza militar. Así es, amigos, así de grave. Al punto de que yo creo que uno de sus aliados más cercanos ya decidió dejar de compartir inteligencia por la forma en la que Washington está manejando la política exterior. Veamos de qué se trata. And it's questionable at best. One of our biggest allies, the United Kingdom, recently stopped sharing intelligence with us in the Caribbean because they question whether this is legal or not. We've been asking for more briefings from the right people. We have not received them, but the information that you just shared with me is the public information. I don't have much more beyond that. Well, and the French government has said it's a violation of international law and the law of the sea. That's what our allies are saying about those strikes that are happening there. Ahora bien, hablemos esto con calma, ¿ok? Pero sin endulzar nada tampoco. Estamos hablando de países aliados históricos, naciones que han peleado guerras junto a Estados Unidos, que han compartido secretos, tecnología, operaciones antiterroristas, que han confiado su propia seguridad a Washington desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, esos aliados se están preguntando si Estados Unidos sigue siendo un protector o si se ha convertido en parte del problema. A principios de esta semana, la Agencia de Inteligencia Militar de Dinamarca lanzó un bombazo. En su informe anual de seguridad, no solo mencionaron a Rusia y a China como amenazas, porque eso es lo de siempre. Por primera vez, incluyeron a Estados Unidos, señalando que el país está utilizando su poder militar y económico de formas que están generando mucha preocupación entre sus aliados. Veamos esto. At least on paper, the U.S. and Denmark remain treaty allies. They're both members of NATO. But now you have Denmark looking to the U.S. as a potential threat. Can those two things be true at the same time? Or is the reality that that alliance doesn't truly exist anymore? No, let's not take it that far. I mean, we have NATO, and we have not heard the Americans not wanting to be part of NATO or not wanting to honor the NATO oath. So let's not take it as far as saying that we don't have NATO anymore and we're not allies. We are allies. We are in NATO together, and we have sworn an oath to fight for each other if that should be necessary. We already did it in Afghanistan when the United States invoked the NATO Article 5 as the only country in NATO's history. So we already went there and fought for the Americans. And the Americans definitely fought for us in the Second World War. So I think we owe each other some gratitude. I think we owe the Americans more gratitude than the other way around. And we understand that. We also understand that Americans are tired of paying too much money to protect Europe. That's fair enough. But it shouldn't develop into animosity and belittling each other and talking about how Europeans want to end freedom of speech and other things that are being said at the moment that simply are not true. We share the same values. We should be allies. It's much better for both Europe and the United States. Pues bueno, a raíz de eso, señores, Dinamarca oficialmente dice que Estados Unidos representa un riesgo para su seguridad nacional. Es el primer aliado de Estados Unidos que en teoría lo clasifica como un riesgo, ¿no?, para seguridad nacional. Este informe, que fue publicado por el Servicio de Inteligencia de Dinamarca, el servicio danés, dice que las grandes potencias del mundo están priorizando cada vez más sus propios intereses y usando la fuerza para alcanzar sus objetivos. Y por primera vez se ha nombrado a Estados Unidos. Y todo esto debido a la incertidumbre sobre el papel que Estados Unidos tiene como garante de la seguridad europea. Estados Unidos usa su poder económico, incluso en forma de amenazas de los aranceles altos
y solo para imponer su voluntad, y que ya no descartan el uso de fuerza militar incluso contra aliados. Bueno, pues hay que pensarlo por un segundo. Dinamarca, un país cuya seguridad nacional en teoría ha dependido históricamente de la OTAN y de Estados Unidos, ahora está diciendo que Washington podría ser parte del problema. Que ojo, esto no salió de la nada, ¿no? Esto es consecuencia directa del tono agresivo que tiene la administración trumpista. Amenazan a aliados si no hacen lo que quieren. Los chantajes que vienen con los aranceles, el coqueteo de salirse de la OTAN y hasta las ideas delirantes, ¿no? Como lo de comprar Groenlandia, tratándolo como un pedazo de tierra en oferta, no como territorio de un país soberano. El resultado, clarísimo. Los aliados ya no ven a Estados Unidos solo como disruptivo, ahora lo ven como impredecible e inestable. Un socio al que al parecer hay que vigilar, no solo seguir. No solo es Dinamarca, señores, el mes pasado lo vimos también el Reino Unido, el socio de inteligencia más cercano a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Suspendió temporalmente el intercambio de información clasificada con Washington. ¿Cuál fue la razón? Preocupaciones muy serias por acciones militares estadounidenses vinculadas a Venezuela. O sea, el tema de que andan derrumbando botes en el Caribe. Lo cual, como vimos, tuvieron razón, porque ahora Pete Hegseth está envuelto en un crimen de guerra y Trump fácilmente podría ser involucrado. Vamos a eso. A breaking news exclusive now coming into the Situation Room. Watch this. The United Kingdom is suspending, listen to this, suspending some of its intelligence sharing with the U.S. because of the Trump administration's strikes against alleged drug boats in the Caribbean. We are joined now by senior White House reporter Kevin Liptak and CNN national security correspondent Natasha Bertrand. Natasha, to you first with this exclusive reporting. I mean, this is a big deal. The UK is arguably the closest ally to the United States when it comes to intelligence sharing. What else do we know? Yeah, Pam, it's a really significant rupture here. Essentially, what we're learning is that the UK is no longer sharing intelligence with the US about these suspected drug trafficking vessels in the Caribbean because it does not want to be complicit in the US military's strikes on these drug vessels and believes fundamentally that the US military's use of force against these vessels violates international law, according to multiple sources that we spoke to. Now, previously, the UK had been happy to help the United States locate and interdict vessels that were transiting the Caribbean that appeared to be trafficking drugs. But the key difference, of course, is that it was helping the Coast Guard intercept those vessels, arrest those on board, seize the drugs, and allowing these individuals to have some semblance of due process. But now the U.S., of course, has started striking these boats unilaterally with military force, killing everyone on board. The total now for number of people killed is around 76. And we're told that the UK is deeply uncomfortable with that, and they believe that it is pretty blatantly illegal. Pero bueno, sigamos desmenuzando esto. Durante décadas, Estados Unidos y el Reino Unido prácticamente han compartido inteligencia sobre todo, amigos. Programas nucleares, redes de terrorismo, ciberataques, espionaje de potencias rivales. Hablamos de que ambos son el corazón de la alianza conocida como Cinco Ojos, el sistema de cooperación de inteligencia más estrecho del planeta. Entonces, que uno de esos ojos te diga, espera, no estoy seguro de poder confiar en lo que tú estás haciendo con esta información. Eso, señores, prende las alarmas. ¿Qué hizo Londres? Decidió frenar, aunque sea parcialmente, el intercambio de toda información relacionada con estas embarcaciones de sospechosos narcotráficos en el Caribe, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían ser cómplices de ataques militares estadounidenses que, según ellos, podrían no tener sustento legal internacional, y eso es lo que sucedió al final. Ahora existe un posible crimen de guerra. En la práctica, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando de operaciones navales en Venezuela que supuestamente son para combatir narcotráfico, presionar a Nicolás Maduro, proteger las rutas comerciales, y en la práctica incluyen ataques a embarcaciones, destrucción de barcos sospechosos, presencia militar creciente de Estados Unidos en la zona. No solo los británicos tienen dudas, incluso republicanos en Estados Unidos ya advirtieron que estas acciones, señores,
podrían ser ilegales, ya rozaron el terreno de crímenes de guerra. Todo esto ya está generando investigaciones, cartas formales, reclamos, un enorme ruido diplomático. I want to ask you about what's going on in the Caribbean, Senator Rand Paul, and specifically when it comes to Venezuela. And you've been outspoken about this. You commented around fears of extrajudicial killings following the first boat. We've now had 4. Your concern about the president's actions here, is he looking for regime change in Venezuela? You know, I don't know, but we did discover today that the Coast Guard, when they interdict boats, it's a common thing off the coast of Miami and California. Yeah. About 25% of the time, the boat that they board doesn't have drugs on it. So they've made an error, but they don't kill them. But we've blown up 4 boats now, and if the percentages hold true, did one of those 4 boats not have drug dealers on it? If they all had drug dealers on it, you know, the first 11 they killed, what were their names? What was the evidence linking them to being part of a gang? So I think there's a lot of unknowns here. And I don't think you can have a universal Coast Guard policy of just blowing up boats before they're interdicted. There's, you know, decades-long history of how we board boats. We say, halt, stop, we will board your boat. Mm-hmm. If they don't halt and stop, there's an escalation of use of force. But we don't just blow ships up. Todo esto apunta a una administración fuera de control, una que utiliza la fuerza militar como una herramienta de propaganda interna, no como el último recurso de una defensa colectiva. Cuando los aliados empiezan a dudar antes de compartir tu inteligencia, el daño ya no va a ser solo diplomático. ¿Por qué? Porque se te va a complicar la lucha contra, digamos en este caso, contra el narcotráfico. Se va a debilitar la capacidad de poder detectar amenazas terroristas. Se hace más difícil poder coordinar respuestas a ataques cibernéticos. Se abre un espacio enorme para que Rusia, China y otros puedan llenar el vacío de liderazgo. La ironía es brutal, porque mientras que Trump se estuvo vendiendo como el líder fuerte que pone a América primero, Estados Unidos, a mi parecer, está más débil bajo su liderazgo. La defensa y la diplomacia, amigos, no se basan solo en portaaviones y misiles, se basan en algo que Trump no entiende ni respeta: relaciones de confianza, alianzas y credibilidad.